En la misa decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Pero, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿De qué se alimenta nuestra fe? ¿Cuáles son los signos de fe que damos para decir que poseemos esta fe? Hay una que es la fe natural, que quizás no nos damos cuenta, pero que la necesitamos todo el tiempo para relacionarnos entre nosotros. Simplemente si yo vengo de afuera y le pregunto a alguien del pueblo, ¿dónde queda la Aurora? Y entonces me indica, vaya por esta calle, baje por allá, y yo tengo una actitud de fe natural para seguir esa indicación. Esa es una fe. Creo en lo que esta persona me está indicando y lo hago. Esa es una fe natural, humana. Esa fe no es necesariamente la que nos relaciona con Dios. Esa fe nos relaciona entre nosotros, con nosotros. Es una fe, podríamos decir, humana. La fe humana para poder relacionarnos y creer lo que decimos, porque si no, no se podría convivir. Esa fe tiene como un trazo desde abajo hacia arriba, es decir, porque la produzco yo. Es mi fe natural, mi fe humana, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo fabricar, lo que puedo conocer incluso, a lo que puedo aspirar, lo que puede mi fuerza, mis brazos, eso es producto mío, por eso nace de mí y va hacia arriba. Esa es la fe humana, la fe natural. Pero no es la fe que nos relaciona con Dios. La fe que nos relaciona con Dios nace cuando Dios le habla a Abraham y lo hace padre en la fe de una multitud y lo llama por su nombre. Es Dios el que toma la iniciativa y le habla a Abraham. El hombre no había escuchado a Dios hasta ese momento, solo se había relacionado con sus semejantes. Pero hay un momento en el que nace la fe sobrenatural, cuando una voz desde arriba dice, Abraham, Abraham. Y Abraham tiene que levantar la cabeza para escuchar a Dios. Ahí podríamos hacer una flecha como descendente. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Viene de Dios y viene al hombre. Esa fe es sobrenatural, porque está por encima mío. No depende de mí. Yo ni siquiera la he buscado. Dios ha preparado a la humanidad por miles de años para hablarle así a Abraham, para después, en el tiempo oportuno, Jesucristo se encarnara de María Virgen, en toda una pedagogía milenaria de Dios, de comunicación con el hombre, para que se pueda dar esta fe sobrenatural. Por supuesto, la fe que habla este Evangelio y la que nos hace libres, es esta fe con la que se participa del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Fíjense qué impresionante esto. O sea, la fe sobrenatural es conocer como Dios conoce. Eso no se estudia en un curso, en una diplomatura, en una carrera. Eso se recibe, eso es gracia, eso viene de arriba, eso es un don. Y esta es la fe que me salva, no la natural. Además hay una diferencia sustancial entre estas dos fe. La natural es una fe de temor humano para relacionarnos. Es casi como una fe comercial. Yo te doy tanto, vos me das tanto. Y encima tenemos miedo que no nos den bien el vuelto. Es una fe de miedo. El motor de esa relación es el temor. Por algo también el Evangelio de este domingo comienza diciendo así: no temáis, pequeño rebaño.
porque Dios sabe que cuando nos relacionamos por temor, somos así. En cambio, en la fe sobrenatural, el motor no es el temor, es el amor. Es el amor de un Dios que se revela, que se muestra, y que yo no hago nada para merecerlo. Simplemente lo recibo. Y así será el don del cielo. Será un acto de amor de Dios para nosotros, no algo que compramos, por ejemplo, a cambio de buenas obras. Por eso, el que quiere vivir su fe cristiana con una religión de temor, anda en eso, buscando con su esfuerzo agradarle a Dios para que no se enoje con Él. De hecho, uno como sacerdote recibe muchas veces expresiones de la gente que dicen: sí, padre, mire, yo voy a misa todos los domingos, voy a las procesiones, hago las novenas y mire cómo me paga Dios. O sea, no le va bien. Eso es un termómetro de saber qué tipo de fe te estás relacionando con Dios. Esa es una fe de comercio. Si yo te hago esto, Señor, y si te hago este favor, y si hago esta peregrinación y esta caminata, y hago estos sacrificios y hago estos esfuerzos, entonces vos me tenés que hacer otra cosa. Hermano, eso es un Dios muy chiquito. Es un Dios que entra en tu cabeza. Es el Dios de tu razón, de tu conveniencia. Es el Dios que te hace caso a vos. No necesitamos ese Dios para la salvación. Para salvarnos, somos nosotros los que tenemos que hacerle caso a Dios. Es nuestra voluntad la que se tiene que someter a la de Dios. A veces yo atiendo jóvenes que se ponen de novio y tienen ciertos problemas o lo que fuera, y mi pregunta es, después de semejante lío que me cuentan, a ver, ¿y vos le preguntaste a Dios cuál era su voluntad para ti? ¿Quería Dios que tengas novio, que tengas novia a esta edad? No, no le preguntó. Lo hizo porque quiso hacerlo. Pero después vienen a Dios a que le solucione el problema. Así como que te pongo el ejemplo del novio, hay muchísimos ejemplos en el matrimonio, en la vida familiar. No contamos con Dios, no le pedimos opinión a Dios, no buscamos su respuesta en la palabra y después queremos que Dios nos solucione los problemas en los que no metemos. ¿Por qué? Porque manipulamos a Dios. Queremos tener un Dios de bolsillo, un Dios que yo lo saque como la tarjeta de crédito y me cumpla mi voluntad en el momento que lo necesito. No, Señor, ese no es Dios. El Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, al primero que le pidió la vida de su hijo fue Abraham. Ahora, dime tú, un Dios que le pide la vida de un hijo a su hijo Abraham, y Abraham que le cree a Dios en su poder y está a punto de inmolar a su hijo. Eso es fe sobrenatural. Creer más allá de lo razonable. No importa que no entiendas. A Dios se le cree y se lo sigue porque es Dios, no porque yo crea o entienda, mejor dicho, lo que me propone. Es muy diferente manipular a Dios para que me haga caso a mí y por miedo ofrecer sacrificio, hacer promesas, concurrir a novenas, hacer largas oraciones, cumplir con todos los ritos externos, porque no vaya a ser que me castigue. Esa fe, hermanito, no te lleva al cielo. La fe que te salva es la sobrenatural. Es participar del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y es creerle a Dios por quien es.
y no porque a mí me convenga. Pregúntate si alguna vez en tu vida has tenido verdaderamente que seguir lo que Dios quería para ti sin que vos lo entendieras. Si encontrás eso, ahí hubo un acto de fe sobrenatural en tu vida. Pero si por lo contrario tenés un Dios de bolsillo al que vos caprichosamente manejás, tené por cierto que esa fe no te salva. Pedirle a Dios en esta misa en la que compartimos el sacramento de nuestra fe, que te haga comprender y aceptar si es momento de pedirle a Dios la fe sobrenatural, porque no hay otra cosa que tengas que hacer. Si hoy te das cuenta que no la tenés, simplemente pedila, porque Él te la quiere dar.